le cañaña, ¿ya? Bien, entonces estamos diciendo que el diablo es la ciencia del bien y del mal, naturaleza humana. En otras palabras, ese diablo se personificó en el hombre, porque en el momento que se come ciencia bien y mal, esa naturaleza pasa a todos los hombres. Para que ella fuese destruida o salga del hombre, tiene que llegar otro conocimiento, otra naturaleza para poder desplazar la naturaleza que estaba inicialmente. ¿Sí? Y usted tiene una pregunta, bendecido, ¿cuál es? Sí, se dice que el diablo pues es la ciencia bien y mal. Sí. Que se le llama diablo, ¿no? Porque habla mentira y engaño. Cristo es la verdad. ¿Cómo es que Cristo en Jesús de Nazaret destruye ese diablo? ¿En dónde lo destruye? ¿En qué parte lo destruye? Para siempre. Bueno, hay un pasaje que dice, en el mundo tendréis aflicción, dijo Cristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué es lo que él venció? Vencer el mundo es vencer con tu mente. Él venció el mundo, pero con un conocimiento, con una sabiduría. La sabiduría que estaba en Jesús es Cristo, la mente de Dios. Cristo no es un personaje. Cristo es una sabiduría, que es el mismo árbol de la vida. Entonces, para que él fuese destruido, para quitarle el dominio del mundo, para quitarle la potestad que el diablo tenía en el mundo sobre los hombres, tenía que venir Cristo, participar de carne y sangre, y luego morir y resucitar. Al resucitar, ahí queda el diablo destruido. Y se lo voy a mostrar bíblicamente. La verdad es que Cristo lo profetizó antes de morir. Observa lo que dijo en Juan capítulo 12, versículo 31. Dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Dice que ese era el momento en que iba a hacerse el juicio al mundo. El juicio al mundo fue allí en la cruz. El príncipe de este mundo era el diablo. Dice que iba a ser echado fuera. ¿Fuera de dónde? De las mentes. Fuera del dominio que él tenía. Iba a ser derrotado. Iba a ser echado del cielo a la tierra. Y cuando me refiero al cielo, me estoy refiriendo a la posición que tenía el diablo en el mundo, porque estaba sobre toda la humanidad. Ese es el cielo. Entonces, cuando Jesús muere, ahí es donde lo destruye. Y eso vamos a mirarlo con dos citas bíblicas que lo dicen contundentemente. Hebreos 2.14 lo dice de esta forma, la manera como Cristo destruye al diablo. Lo dice así. Hebreos capítulo 2, versículo 14, dice: Hebreos, que estaba leyendo Tito, Hebreos 2.14, dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, es decir, el papá de esos hijos, también participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí me dice claramente que Cristo participó de carne y sangre, o sea, Cristo tenía carne y sangre, así como la tenemos nosotros, ¿sí? O sea, participó de esa naturaleza. En otras palabras, el diablo estaba en él, ¿sí? Que es la ciencia del bien y del mal. Tanto que dice en un pasaje que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Es decir, él fue tentado en todo, pero él nunca ejecutó la ciencia bien y mal, nunca anduvo conforme a ella, aunque la ciencia bien y mal estaba en él, ¿sí? Entonces, él solamente andaba conforme a Cristo. Entonces, aquí el pasaje me dice claramente que él participa de carne y sangre para destruir por medio de la muerte. Es decir, cuando él muere, cuando Jesús muere, ahí es donde el diablo es destruido,
¿sí? Dice que destruye al que tenía el imperio de la muerte. O sea, ya no tiene el imperio de la muerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en Cristo no hay muerte, en Cristo lo que es que vida. Entonces la muerte también es quitada ahí en Cristo. Quien entra a Cristo, entra a la vida. Quien entra en Cristo, ese no es muerte, ¿sí? La muerte era la misma ciencia del bien y del mal. Nota que esa fue la que mató a Adán. Entonces, ¿cómo es esa operación de que él lo destruye? El apóstol Pablo dice que en Romanos 8:3, lo quiero leer, Romanos capítulo 8, versículo 3, dice lo siguiente. Esto nos ayuda a esclarecer un poco más acerca de la destrucción de ese diablo. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, dice que ese diablo, que es el mismo pecado, fue condenado en la carne. Y el versículo 4 inclusive lo repite y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Jesús muere, observa esta operación tan maravillosa y espantosa, lo que Dios hizo allí con la muerte de Jesús. Cristo participa de carne y sangre, o sea, participa de la naturaleza humana. Aunque él tiene la ciencia bien y mal, él nunca anda conforme a ella. Él nunca habló ni anduvo conforme a ella. Eso lo dice Isaías. Isaías dijo, no se halló engaño en su boca. Lo dice Isaías 53 por allá. No se halló engaño en su boca, porque es que engaño es la ciencia bien y mal, es la que engaña. Entonces, aunque él no engañó a nadie ni habló a engaño, pero aún así lo mataron. Entonces muere, físicamente muere. Y entonces de ahí sale el que resucita, no es Jesús, el que resucita es Cristo, o sea, el que se manifiesta es Cristo. La vida. La vida, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ya el dominio, la autoridad en el mundo la tiene ¿quién? Cristo, poder y sabiduría de Dios. Oh, Padre. Quien tiene a Cristo está por encima del diablo, que es la ciencia bien y mal. ¿Entiendes? Ahora, para llegar a esa estatua, para llegar allá, tiene que ser que Dios te llame. Si tú recibes este mensaje glorioso, Cristo que es la vida, la verdad de Dios, llega a tu mente y ella es quien desplaza ese diablo, ¿sí? Ahí en la cruz es quitado el pecado. El pecado es quitado, porque el pecado es el mismo diablo. En la cruz es destruido el diablo. En la cruz es destruida la muerte. Había profecías que decían, muerte, yo seré tu muerte, lo dice Oseas 13:14. ¿Y cómo la destruye? Por medio de la muerte. Por medio de la muerte. Se olvida la muerte en victoria. Se olvida la muerte en victoria. Entonces, el pecado fue condenado en la carne. De aquí en adelante, quien anda conforme a la mente carnal, es el que anda bien conforme al pecado o anda conforme al diablo. Por tanto, nosotros andamos conforme a Cristo, conforme a la vida. No conforme a una religión, porque la religión, eso es de la carne. La religión es de la carne. Precisamente, Cristo en Jesús contendía con la religión en esa época. Porque la religión, ellos pretendían hablar verdad, pero él le dijo, no, ustedes son de vuestro padre el diablo, ¿sí? ¿A quién le dijo? A los fariseos, a los grandes, a los poderosos de esa época. Cuando Cristo vino, él no contendió ni con los borrachos, ni con las prostitutas de esa época, ni con los ladrones, ni con los guerrilleros, con nadie se metió. Solamente contendió con aquellos que decían tener la verdad y andaban en hipocresía. Decían tener la verdad, pero mentira, eran engañadores. Solamente hablaban engaños porque en ellos no estaba la verdad, ya que la verdad, ¿quién es? Es Cristo. Y en esa época solamente estaba en Jesús la verdad. Ahora esa verdad está en sus ángeles y está en la iglesia de Él, en la iglesia de Cristo, que es columna y baluarte de la verdad. Pero es la iglesia de Cristo, no una denominación determinada. La iglesia de Cristo. Y la iglesia de Cristo la constituyen ¿quién? Los creyentes. Así que si tú eres creyente, pues en ti se tiene que manifestar Cristo, la vida, ¿sí? Cristo, el poder y la sabiduría de Dios. Así pues que el diablo fue destruido en la cruz. El pecado fue condenado en la carne.
Entonces el pecado quedó allí, en el cuerpo de Jesús, y salió la vida que es Cristo.